Hoy los invito a que viajemos juntos en el tiempo para conocer más de estos hoteles antes de 1959 y cómo lucen a día de hoy. Este era el Vedado de los años 50. Gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Para las personas que no han tenido chance de ver este tipo de video, la dinámica es la siguiente. Vamos a estar visitando varias de estas edificaciones. Les comentamos unos cuantos datos de cómo eran realmente en los años 50 y evidentemente cómo se encuentran a día de hoy. Dicho todo esto, comencemos con el primer hotel de este listado, que es el St. John, ubicado justamente en la calle 23 y la calle O. Aquí vemos el hotel Vedado. Vamos a pasarlo para acercarnos al objetivo. El hotel en cuestión es este verdecito que ven por acá, que lo están viendo desde lo lejos. Y aprovecho para comentarles algunos datos de esta edificación antes de 1959, ya que podemos decir que el mismo era un hotel elegante y discreto, frecuentado por empresarios en esa época, artistas y extranjeros también. Era conocido por su excelente restaurante, un bar animado y ambiente refinado. Claro, que yo creo que dentro de esta lista viene siendo como uno de los que quizás no podamos entrar para mostrarles cómo se encuentra a día de hoy o políticas del edificio, no como otros como la Habana Libre y el Nacional, que lo vamos a ver ahora a continuación, que uno puede acceder a varias instalaciones del hotel por el simple hecho de ser alguien común de la calle y no necesariamente tener que estar hospedado. Miren qué grande, viene siendo como uno de los edificios más grandes de esta parte de O. Y ahora aprovecho para compartirles algunas imágenes del mismo del ayer que forman parte del archivo de nuestra historia en cuanto a estas edificaciones que por un motivo u otro siguen existiendo, pero no con la calidad que presentaban tiempo atrás. Y por esta misma calle O, a unos pocos pasos, vamos a estar realizando a continuación la visita de, sin dudas, uno de los hoteles más importantes del Vedado en la década de 1950, que es el emblemático Hotel Nacional. Y bueno, ya se pueden dar cuenta que esta parte de O, como pueden ver, a día de hoy, en la actualidad, sí, porque este es un video de un antes y un después, el ayer y el hoy. Ven cómo esta calle se utiliza mayormente para el parqueo de los ómnibus como este para turistas, los carros de los mismos extranjeros o de las personas que están hospedadas en el hotel, incluso los autos clásicos que están aquí a la espera de que alguien necesite sus servicios para hacer un tour por la ciudad o algún movimiento en específico. Y bueno, algo bien, digamos, icónico de este hotel en el ayer, que no precisamente era con el fin de estar ahí parqueados para darle un tour a un turista, no. Todos estos autos eran los que de cierta forma caracterizaban el movimiento de esta parte del Hotel Nacional, ya que básicamente era el transporte del cubano con posibilidades en aquella época. Bueno, aquí ya están viendo la fachada de este hotel como se encuentra a día de hoy.
Se quedó toda la tarde dando vueltas sin dormir. No dormir en el avión. Y quizás de todos los que vamos a estar mencionando en estos minutos, este sea del que más usted tiene conocimiento en cuanto a su historia. Se encuentra ubicado justamente en 21 IO y fue inaugurado en el año 1930. Y en la década del 50 este hotel fue el más importante de Cuba, ya que, como bien lo menciona parte de su historia, alojaba a presidentes, artistas y empresarios internacionales. Y por sus pasillos pasaron personalidades como Frank Sinatra, Ava Gardner, Winston Churchill y Errol Flynn, entre otros, que si nos vamos para la parte del Salón de la Fama y demás, puedo mostrarles otras personalidades que han pasado por las instalaciones de este hotel. Entonces vamos a hacer una pequeña exploración. En mi opinión personal, esta es como que mi parte favorita del Hotel Nacional, la parte del patio, que quitando la parte de las personas que vienen normalmente a hospedarse aquí, una persona común de la calle como yo, puedo sentarme aquí y consumir. Miren la fuente. Por aquí hay algo que caracteriza muy bien esta parte del patio, que es el tema de la fauna y la naturaleza y estos pavos reales que de cierta forma embellecen el lugar. Ahorita me acerco para mostrárselos, pero bueno, voy a aprovechar para mostrarles las geniales vistas que se ven desde aquí, porque se encuentra de este lado frente por frente al malecón. Y como estamos atravesando un clima, digamos, invernal, verán ahora lo revuelto que está el mar precisamente hoy creándoles este video. Además, aprovecho para comentarles como otro dato histórico, ya que este hotel fue escenario de reuniones políticas, fiestas de alto nivel y hasta encuentros de la mafia estadounidense en los años 40. Arquitectónicamente era un símbolo de elegancia neoclásica con vistas privilegiadas a malecón como las que hoy les estoy mostrando. Incluso tenía aquí hasta un cañón, que ahora vamos a acercarnos para hablar un poco de su historia. Los cañones que tenemos acá pertenecían a la batería de Santa Clara. La batería de Santa Clara era lo que se encontraba acá en la época colonial. Miren para acá. Bueno, este video prácticamente se lo estoy grabando a retazos porque por el clima invernal está lloviendo a cada rato y se podrán imaginar que es bastante complicado crear contenido así. Miren, la guía está hablando precisamente de lo que me llamó la atención de los cañones. Y aquí hay un cartel que dice que estos cañones son patrimonio de la humanidad. Ayúdenos a conservarlos. Y bueno, ella está hablando exactamente lo que dice aquí. Desde aquí de la noche del 13 de junio de 1898, este cañón Krupp de 280 milímetros a una distancia de 9.000 yardas bombardeó 2 veces al USS Montgomery, un crucero que formaba parte de la Armada Americana durante el bloqueo de La Habana en la Guerra Hispano-Cubana Americana. Y tremendo cañón, ¿eh? Bueno, continuamos con el recorrido. Como este hotel tiene de cierta forma hasta cierto punto como que acceso al público para sentarse, consumir, como que es un poco normal ver personas extrañas por aquí como yo, que puedo sentarme aquí, sentarme en la barra, pedir un trago, comerme un sándwich. Y bueno, indiscutiblemente yo les estoy haciendo como un pequeño resumen, pero si hay un hotel que presenta bastante, pero bastante historia y tela por donde cortar, es este, el Nacional. De hecho, miren, una pequeña actualidad que en las diferentes ocasiones que he tenido la oportunidad de visitar el Hotel Nacional en meses recientes, esta piscina estaba como que en reconstrucción y ya finalmente la terminaron. Fíjense que hay un cartel que dice piscina histórica con acceso limitado. Y hay del que se mete en esa piscina con este clima. Pero bueno, la gente es loca. Vamos a acercarnos, miren qué bonita quedó. Y ahora quiero aprovechar para entrar a la parte del Salón de la Fama, que es donde también hay una especie de barcito, para mostrarles parte de las personalidades que estuvieron hospedadas en este hotel. Bueno, yo no podía irme de aquí sin mostrarles antes de cerca los pavos reales. Qué cantidad.
No, y me imagino que ese abanico tan hermoso que los caracteriza de plumaje que ellos tienen, ahora no lo van a sacar con el clase de frío que hay. Miren, aquí hay uno. A ver, por acá hay como dos. Y ahora sí vamos a mover. Miren, aquí pueden ver cómo este espacio mayormente lo utilizan la gente que está hospedada y gente así como yo normal que no está hospedada para trabajar, para tomarse un trago. Este como es uno de los salones principales donde se llevan a cabo varias actividades, varias reuniones y acontecimientos importantes. Está cerrado. Miren, este es el salón o uno de los salones que quería mostrarles. Mira, esto como todavía funciona. Vaya, increíble. Bueno, hay un disco ahí puesto. Y miren los demás discos aquí. Aquí podemos ver un resumen grandísimo de todas las personalidades que han pasado por aquí. Bueno, Cantinflas, Pedro Vargas, María Félix, Bola de Nieve, César Romero. A ver, es que miren, la lista es inmensa, la verdad. Ustedes por ahí miren a ver si pueden identificar las personalidades importantes de su país y coméntenlas, porque verdaderamente si me pongo aquí a hablar de todas las personalidades que han pasado, tanto nacionales como internacionales, el video no termina. Bueno, de hecho yo pienso que es como que una de las instalaciones más interesantes que posee este hotel. Incluso miren por aquí, Jesse Joy. No, vaya, es una locura la cantidad de personalidades que han pasado por aquí. Bueno, si atravesamos por aquí, creo que este también es otro salón importante. No, sin duda, ustedes saben que este hotel es inmenso. Ya por aquí se sale a la parte principal. Miren esta vista, hermosa. Miren cómo para esta parte del hotel hay fotos de más personalidades que han pasado por acá. Increíble. Y creo que por aquí está la parte del desayuno. Miren para eso, hasta Gloria Pires. No, sin palabras. Ya está aquí la parte del baño y creo que si seguimos por acá, salimos ya en la parte del desayuno. Bueno, ¿qué les pareció este mini tour del Nacional? Que sé que muchos de ustedes, de una forma u otra, han visitado este hotel, ya sea para hospedarse o para hacer un tour de esos que hacen por la ciudad de La Habana. Pero sé que hay otras personas que quizás no lo conozcan y por eso es parte de estos objetivos del video y también el tema de cómo se encuentra en el ayer y cómo se encuentra a día de hoy. Miren, aquí desde las afueras les muestro otra de las piscinas que posee el hotel. Yo creo que esta es la que lleva años manteniéndose porque la que les mostré anteriormente estaba como que en reconstrucción y ya vieron cómo finalmente está concluida. También en este mismo pasaje vemos la entrada al Cabaret Parisien, considerado uno de los más emblemáticos junto con otros más importantes dentro de la ciudad, como es el caso de Tropicana. Una actualidad que se vivía en aquel momento, que eran las casas hotel y las mansiones del Vedado. Ya que muchas mansiones en el Vedado, muchas de ellas que hemos tenido la oportunidad de documentar en muchos contenidos de esta parte del municipio Plaza de la Revolución, eran casas de familias adineradas. Algunas funcionaban como hoteles boutique o pensiones de lujo y tenían jardines, vitrales, mármol y maderas preciosas. Hoy podemos ver como estas casas que les voy a mostrar, muchas de ellas que están divididas en solares o convertidas en cuarterías o funcionan como hostales
improvisados. Como mismo, esta pueden ver que en el ayer quizás fue una mansión, déjenmelo en la parte de los comentarios si tienen conocimiento, y hoy por hoy es una instalación que alberga viviendas de muchos cubanos. Sí, porque quizás hay personas que llevan tiempo viendo los videos que yo publico sobre el vedado, pero otras personas no tienen conocimiento, y sí, es un hecho. En un sitio como este puedes encontrarte edificaciones como las que les acabo de mostrar, que a día de hoy son solares, o sea que los solares no solo existen en otras partes de la ciudad, como es el caso de La Habana Vieja o Centro Habana. Por ejemplo, miren, esta edificación que ven por acá, que quizás no la puedan percibir bien. Y bueno, déjenme bordearla porque creo que por aquí había como una especie de cartel que decía lo que iba a hacer ahora en la actualidad. Pero bueno, puedo decirles que llevo tiempo caminando por aquí y eso todavía no se ha restaurado. Miren, está justamente aquí en línea IN. Y bueno, el cartel estaba aquí, pero como pueden ver, está roto. Y así es como llegamos a el hotel con el que finalizamos este video, que por el hecho de que sea el último no es el menos importante, que es el Hotel Habana Libre, en el ayer conocido como Hotel Habana Hilton, que se encuentra aquí en lo que a mí me gusta llamar una esquina caliente, que es la calle 23 y L, inaugurado en el año 1958, y antes de 1959 fue el hotel más moderno y alto de La Habana, operado en ese entonces por la cadena Hilton. Tenía para aquella época aire acondicionado central, piscinas modernas, bares y restaurantes de primer nivel, simbolizando la Cuba cosmopolita y conectada con Estados Unidos. Ahora sí, vamos a cruzar para explorar un poco más sus instalaciones desde dentro para ver cómo se encuentra en la actualidad. Ya se pueden dar cuenta que en sus alrededores a día de hoy existe un tráfico tremendo. Bueno, aquí básicamente es donde mueren muchos de los taxis que vienen desde otras partes de la ciudad, como es el caso de 10 de octubre, el municipio de 10 de octubre. Y otros toman otro rumbo en dirección a el municipio de Playa, entre otras partes de la ciudad. Bueno, mira, aquí les estoy mostrando algo bien icónico de este hotel, que era esta pintura, que hasta donde tengo entendido, en las investigaciones que estuve haciendo, esto tenía como que otro material, ¿saben? Una losa que tenía básicamente impregnado este diseño, y a día de hoy es como que una especie de pintura. Déjenme en la parte de los comentarios si saben un poco más respecto a lo que les estoy comentando. Entonces aquí siempre, por los años, es como una especie de rumbito para la gente que está hospedada y también para la gente de la calle que ahí se puede sentar a consumir. Que sin dudas para mí viene siendo como que la parte del despertar de la gente farandulera que amanece en uno de los bares de aquí del Vedado y amanece ahí tomándose un café o desayunando algo. Vaya que eso es para todo público, pero mayormente son tipos de personas que te puedes encontrar por acá. Estaba viendo el cartel del Polinesio, un restaurante emblemático de este hotel. Y bueno, como este edificio básicamente ocupa toda una manzana, ya se podrán imaginar, vamos a salir aquí por una de sus puertas principales para seguirlo bordeando, porque
Estaba la parte de los restaurantes. Esta parte donde está el lobby, donde está el acceso de los elevadores para ir a la piscina del hotel, para ir a uno de sus centros nocturnos bien famoso y conocido por el cubano, que es el Turquino. Y bueno, aquí comienza la parte de las tiendas, que bueno, eso es una realidad del Hotel Habana Libre de hoy, que muchas de ellas ya están ahí como que a modo de museo, ¿no? Porque bueno, para empezar, la mayoría, el pago es en monedas extranjeras y en dólares, realidad que viene sucediendo desde el año pasado, ¿eh? Pero antes, cuando el antiguo CUC, había aquí más movimiento porque era como que algo de la cotidianidad del habanero, ¿no? Venir a la Habana Libre, visitar las tiendas, comprarse un par de zapatos, un pullover, ropa deportiva. Incluso miren, esta dulcería siempre estaba llena, pero bueno, a día de hoy no saben por cuántos contratiempos ha pasado esa dulcería, que a veces he pasado y está clausurada, otras veces está reinaugurada como ahora que está abierta. Y bueno, son realidades que puede sufrir cualquier establecimiento aquí dentro de Cuba. Y bueno, yo recuerdo desde pequeño, ¿saben? Una época después de la que estamos hablando o comparando, que es la década del 50, mucho después, que era, ¿cómo decirte? Como que te sentías bien caminando por estos pasillos. Muchas madres venían aquí para comprarles, por ejemplo, los zapatos de la escuela a los niños. Y había un poquitico más de movimiento. Bueno, aquí pueden estar viendo que hoy estos pasillos están desolados y la realidad es completamente diferente. Bueno, y se pueden dar cuenta que, bueno, me atrevo a decir que viene siendo como que la parte de las tiendas más grandes que puede poseer cualquier hotel dentro de Cuba. Bueno, básicamente es todo esto que ven acá. Dozers, ya aquí en las afueras del Hotel Habana Libre culminamos el video por el día de hoy. Coméntenme qué tal les pareció. Sí, sé que todavía quedan unos cuantos hoteles dentro de esta parte de la ciudad de La Habana con muchas historias para contar y muchas realidades que mostrar, pero eso puede ser material para una segunda parte, así que comenten ahí abajo los que usted considere que podemos incluir y próximamente verán como una especie de continuación de este contenido. De esta manera me despido, así que nada, déjame por ahí abajo tu me gusta, tu comentario, comparte el video con amigos, hypéalo y suscríbete a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.